porque vamos a verlo siempre en la consulta del paciente. A ver, Carol. Cuando un paciente te dice, ¿no?, que generalmente su dolor es durante todo el transcurso del día, ¿en qué más te orientas? Si te dice, doctora, tengo un dolor en las articulaciones que está durante todo el día, pero mejora cuando dejo de laborar, ¿en qué pensarías? En una osteoartrosis, correcto. Lisbeth, a ver, Lisbeth, si este paciente te dice que su dolor es más en las noches, ¿no?, que generalmente va a la emergencia más en las noches, ¿en qué pensarías? En gota. En gota, muy bien. A ver, Cintia. A ver, Cintia, si tenemos un paciente que tiene un dolor monoarticular, en una sola articulación de la rodilla, que tiene fiebre, que luce mal y que no tiene mucho tiempo de evolución, ¿en qué pensarías primero? Viene la emergencia, monoarticular, muy intenso, que tiene fiebre, que no luce bien, está pálido, la presión está baja, ¿no? Le tomas un hemograma. ¿Es una artritis séptica? Una artritis séptica, muy bien. Que es una de las enfermedades más frecuentes, ¿no? Ahora, si es, a ver, Laisa. Si es una enfermedad ya de tipo simétrica, que coge las pequeñas articulaciones, y generalmente es matutina, ¿en qué pensarías? Hay una artritis reumatoide. Muy bien, una artritis reumatoide. A ver, Nicole, la delegada, a ver, Nicole. Si es un paciente adulto mayor que tiene un dolor muscular localizado, pero que tú le examinas y no ves signos de artritis, ¿no?, persiste un dolor que viene con un dolor a nivel del trapecio, un dolor cervical, y te dice que cada vez que le dan corticoides mejora, ¿en qué pensarías? Es una poliomialgia, ¿no? Una poliomialgia reumática, ¿no? Correcto. Entonces, son puntos claros que debemos recordar y son puntos que nosotros también debemos pensar siempre. Sobre todo sabiendo de que esta enfermedad es una enfermedad limitante, es una enfermedad que nos puede traer afecciones extraarticulares, ¿no? Entonces, a ver, para todo el grupo, a ver, quiero ver cómo está leyendo. De todas las manifestaciones extraarticulares de la artritis reumatoide, ¿cuál es la más frecuente? Recordemos, antes que me den la respuesta, yo sé que todos quieren decir yo primero, pero ¿qué podemos pensar? A ver, chicos, a ver, ¿cuál es la manifestación más frecuente de la artritis reumatoide extraarticular? Recordemos que es una enfermedad sistémica, que coge muchos órganos, que es debilitante muchas veces, ¿no? Pero que tiene una afección. Dijimos que hay afecciones de tipo pulmonares, cardíacas, hematológicas, afecciones nefrológicas, afecciones oculares, respiratorias. De todas ellas, a ver, las que han leído un poquito más, ¿cuál es la más frecuente? ¿La que más encontramos? A ver, voluntariamente, a ver, ¿quién me puede decir? Respondan nomás, no tengan temor. Sería la piel, los nódulos reumatoideos. ¿Perdón, Nicole? Los nódulos reumatoideos en la piel. Los problemas de la piel sí dan, pero no son las más frecuentes. A ver, ¿algo más? ¿Perdón? En el pulmón. El pulmón también se da, pero son en estados más avanzados. La manifestación más frecuente, que digamos aparece en los exámenes de laboratorio, ya, más fácil. Aparece en los exámenes de laboratorio. A ver, Nicole. ¿Sería algo ocular, no sé, como una conjuntivitis, Lo ocular, claro, lo ocular tenemos dos cosas, como lo dijimos, la epiescleritis,
y lo que vendría a ser la episcleritis está dentro de las más características. Pero dentro de las más frecuentes está la queratoconjuntivitis zika. O sea, la afección de todo el ojo, la queratoconjuntivitis zika, es la más frecuente. Pero la episcleritis que coge prácticamente solo un borde del ojo, es la más característica. No se olviden, esa es una pregunta de residente. Entonces, la más característica es la episcleritis, pero la más frecuente es la queratoconjuntivitis zika. ¿Ya? Pero no es la más frecuente, ¿no? No es la más frecuente. Ya dijimos la pulmonar, que aparece la fibrosis pulmonar, la cardíaca, que aparecen las valvulopatías, la pericarditis. En la pulmonar también puede aparecer el derrame pulmonar o el derrame pleural. También tenemos la vasculitis, la afección de los pequeños vasos, ¿no? Los pequeños vasos, las famosas PAN, que afectan a los nervios, las mononeuritis múltiples. Pero también tenemos una afección en la sangre, las afecciones hematológicas, que son las más frecuentes. Dentro de las afecciones hematológicas tenemos a la anemia. La anemia es una manifestación más frecuente, es la más frecuente en artritis reumatoide. Tú le tomas un hemograma y encuentras anemia. ¿Cómo es la anemia en artritis reumatoide? Es una anemia normocítica, normocrómica. ¿Ya? Normocítica, normocrómica. Cuando hablamos de una anemia normocítica, normocrómica, tenemos que recordar que tiene que ser ferropénica por deficiencia de hierro. Las anemias normocíticas y normocrómicas son las anemias de las enfermedades crónicas, ¿no? Enfermedades que tienen mucho tiempo. Pero estas son ferropénicas. O sea, quiere decir que déficit de hierro. Pero en los análisis de la ferritina pueden estar aumentados, mientras que en las hipocrómicas, que son las anemias por pérdidas, por ejemplo, por sangrados, ¿no? Por trastornos hematológicos, la ferritina suele estar baja. Mientras que en esas enfermedades normocíticas, normocrómicas, ferropénicas, la ferritina, que es un marcador reactante agudo, suele estar elevado. Por eso es un reactante agudo. Deben haber escuchado que en el COVID, ¿no? Esta enfermedad que está tan de moda, utilizan la ferritina como un marcador, ¿no? De mal pronóstico, ¿no? Cuando está muy elevada la ferritina, se habla de mal pronóstico. ¿Por qué? Pues es un reactante de fase aguda. ¿Qué quiere decir? Que nos habla de actividad celular. De actividad celular. Y recordemos que la actividad celular en artritis reumatoide es ¿por quién? A ver, Nicole, ¿por quién? ¿Quiénes son los que predominan dentro de la actividad celular? A ver, los linfocitos. ¿Ya? Los linfocitos. ¿De qué tipo? Los linfocitos T. ¿Ya? Los linfocitos T. Dentro de los linfocitos T son dos variantes de linfocitos que actúan acá, que lo vamos a ver en fisiopatología en la próxima clase. Los linfocitos CD4 y los linfocitos CD8. ¿Ya? Son los CD4 y los CD8. Entonces, estos linfocitos son los que están, como se dice, activos, con ganas de luchar, con ganas de meterse en la articulación y producir toda esa cascada inflamatoria que es la que va a producir la enfermedad autoinmune, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso lo que damos corticoides, ¿no? Nosotros damos corticoides para disminuir la actividad de los linfocitos, para disminuir su producción, para disminuir su actividad. Por eso usamos corticoides en artritis reumatoide, para disminuir la actividad de los linfocitos. Entonces, estos linfocitos que están muy activos los bajamos con los corticoides. Por eso en el COVID sencillo no usan corticoides, ¿no? La dexametasona. Igual en la artritis reumatoide también hay toda una cascada inflamatoria que produce esta enfermedad, pero esto directamente va hacia la articulación, ¿no? Va al hueso, va a lo que le cubre, le encanta el hueso. ¿Por qué? Porque hay una base genética, el HLA-DR4, que también les expliqué. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, sigamos con las preguntas. A ver, vamos a ver. A ver, Carol. Dentro de las articulaciones más afectadas de la mano, ¿cuáles son las más frecuentes? A ver, digamos, por progresión de la enfermedad. ¿Dónde primero tú tienes que buscar? Si bien es cierto, hay un punto clave, pero recordemos que hay uno de los signos de mal
signos, digamos, de mal pronóstico, son las articulares donde se forman las erosiones. Y ahí es donde primero se da más frecuente la enfermedad reumatoidea. ¿Dónde es? Primerito. ¿Interfalángicas? No, las interfalángicas proximales son las segundas. Las primeras son las, a ver, Nicole Méndez. Las metacarpofalángicas. Metacarpofalángicas, ¿no? Las primeras son las metacarpofalángicas porque ahí es donde vamos a buscar las erosiones. En cambio, en las interfalángicas proximales es donde más se pinza, donde más se unen las articulaciones, donde más se anquilosa. Recordemos que hay tres características de la artritis. Deformante, que se deforma, acuérdense la desviación cubital, la mano en ráfaga. Anquilosantes, porque las articulaciones se unen, se pegan y el paciente no puede mover las manos, anquilosantes. Y luxantes, porque las articulaciones se abren, se pierde la articulación. Eso se llama subluxación. Las manos en ráfagas o la desviación cubital es un signo de subluxación. Entonces la artritis es deformante, anquilosante y produce luxación, y es luxante. Son tres características típicas de la artritis reumatoide. Si se dan cuenta, cada clase estamos sumando conceptos. Es una suma de todo. Es una suma de todo, una suma de todo, y es lo que nosotros vamos a ir viendo. La suma de muchas cosas. Correcto, muy bien. Entonces, a ver, Lisbeth. Ya dijimos que primero empiezan las metacarpofalángicas, de ahí va a las interfalángicas proximales, de ahí que otra articulación se compromete. ¿Cuál es la que le sigue? ¿De acuerdo? Los carpos. Ya a nivel del carpo, cerca a la muñeca, ¿no? La muñeca. La Es muñeca es la que sigue. Algo Claro, por eso sí. dijimos interfalángicas proximales, ¿no? Metacarpofalángicas, muñeca. ¿Ya? Y ahí, a ver, Cintia. Después, ¿qué otra articulación se suele comprometer acá? Ya dijimos tres articulaciones. ¿Qué más seguiría? Que produce limitación funcional. El hueso cúbito prominente. Hueso. Ya, pero eso está dentro de las manos, ¿no? ¿Qué más? Fuera de las manos, ¿dónde más afecta? Manos, muñecas, aparte, ¿dónde más afecta? La artritis reumatoide en las rodillas, en los codos. Ya, pero aparte, o sea, después de acuérdate del squeeze. ¿El squeeze dónde se hace? A nivel metacarpo, ¿no? A nivel de metacarpiana. El squeeze a nivel de las manos, metacarpo, metacarpo. Ya, entonces dijimos a nivel de... Algo así. Metacarpo, correcto, squeeze. ¿Y dónde más? Metacarpo. Ya, metacarpo, ¿y dónde más? Ya, acá, squeeze acá. ¿Dónde más es ese squeeze? En los pies. Entonces, en los pies, metacarpo, metatarso. ¿Ya? Entonces, en el metatarso, falángicas, es la que le sigue, ¿no? Después vienen las rodillas, ¿no? Las rodillas, ya que también puede aparecer, de ahí puede venir la cadera y de ahí también los hombros, ¿correcto? Ese es más o menos cómo es la secuencia. Pero generalmente son a nivel de las extremidades, ¿no? A nivel de las extremidades, a nivel de las manos, a nivel de los pies. Es más a nivel de extremidades. Ahora, en la parte axial, ¿en qué parte se afecta? A ver, Laisa. A nivel axial. La región cervical. Muy bien, en la región cervical. En la región atloido-axoidea, ¿no? La región cervical es una zona que le encanta al artritis reumatoide, ¿no? Entonces, es la zona, normalmente no afecta a la columna, la artritis reumatoide. Tiene esa zona exclusiva, que es atlanto o atloido axial, o sea, entre el atlas y el axis. Entonces, ahora, también tenemos secuelas de la artritis reumatoide,
¿no? Entonces, vamos a ver ahora las secuelas. A ver, Nicole, la delegada, a ver. ¿Cuáles son las primeras secuelas que produce la artritis reumatoide? Ya hemos visto varias, ¿no? Vamos a ir con la primera. A ver, Nicole. Vamos a ver. La erosión en las articulaciones. Ya, la desviación, ¿no? La desviación cubital. La desviación cubital es la primera afección o la primera deformación que se va a dar. Después, ¿cuál viene? A ver, Lisbeth, ¿de qué sigue? Desviación cubital. ¿Qué más? La pérdida funcional de la mano. Ya, pero o sea, estamos hablando de secuelas de la artritis reumatoide o las deformaciones. Y dijimos desviación cubital, la mano ráfaga. ¿Qué más? ¿Qué pasa con los dedos? ¿Qué desviaciones hay en los dedos? Dedo en ojal. El dedo en ojal es un poquito, es el dedo en ojal o el botier o botonier, que le llaman, es un poco más alejado. El que está más antes es el de cuello de cisne. ¿Ya? El de cuello de cisne. Y después vendría la deformación en ojal o de botonier. Pero la deformación, ojo, la deformación en ojal o de botonier también se ve ¿en dónde se ve? A ver, Nicole Méndez, ¿dónde más puedes ver la deformación en ojal o botonier? Aparte de la artritis reumatoide, en la artrosis, muy bien. En la osteoartrosis. Entonces, son puntitos que deben tenerlo claro, ¿no? Ya dijimos que esta enfermedad tiene muchas características y si voy a hacer énfasis en esta enfermedad es porque obviamente es frecuente, ¿no? Más o menos estamos hablando de que es entre el 1 y el 5%, ¿no? Hay algunas literaturas que dicen un poco más, ¿no? En el mundo es más o menos el 1%. Aquí en el Perú creo que es hasta un 5%, ¿no? Más o menos la característica de la enfermedad. No es mucho, pero suele aparecer. Muy bien, entonces, ya más o menos viendo cómo hemos enfocado la enfermedad, vamos a ir a ver, hoy día vamos a tratar de 2 clases, ¿ya? Porque nos queda, creo que esta clase de hoy día y la del jueves. Y también hay que tomarnos un pequeño pasito. Entonces, hoy día quiero avanzar un poco con 2 clases. Ya las 2 clases que vamos a hacer son más rápidas. Vamos a hacer la parte diagnóstica y la parte articular meramente, ¿no? O sea, en relación a las evaluaciones. Ya, vamos a ver, vamos a abrir la carpeta. Hoy día, ya dijimos ayer enfoque. Vamos a hacer interpretación de exámenes auxiliares y revisión de la clasificación de la capacidad funcional, todo lo que es capacidad funcional. Entonces, a ver, vamos a compartir la pantalla. Vamos a compartir la pantalla. ¿Ya has corregido tu trabajo en Santa Rosa? ¿Ya lo presentaste? Sí. ¿Ya has hecho el experimento? Muy bien, ¿se ve la pantalla? Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, como primer tema vamos a hacer revisión de la clasificación de la capacidad funcional de artritis reumatoide. Bien, dijimos que la artritis reumatoide es una enfermedad que va a producir, vamos a ponerla acá, pero láser, ya, va a producir disminución de la capacidad de los pacientes. Es una enfermedad que a los 10 años ya no puede producir mucha limitación en este tipo de personas que lo afectan. Bien, dijimos que
por lo menos el 10% de estas enfermedades está dado en familiares de primer grado. Por ejemplo, si tienes a la mamá, el papá que sufre de artritis reumatoide, el hermano, el abuelito, probablemente tú también lo vayas a tener. Así también dijimos que esta enfermedad puede aparecer entre la cuarta y sexta década de la vida, ¿no? Que es más frecuente. Y sobre todo en mayores de 15 años, a pesar de ello puede haber en menos edad, ¿no? Pero más de 15 años ya puede aparecer esta enfermedad, con inclusive versiones de artritis juvenil. Y se puede dar, como les dije, entre la cuarta y sexta década, que es las etapas más frecuentes. La artritis reumatoide, como lo hablamos, como para iniciar esta clase, es una enfermedad, es una poliartritis. Poliartritis coge varias articulaciones, es simétrica, coge, por ejemplo, en ambas manos, en ambos pies, es bilateral y tiene un patrón de tipo migratorio, migra, va asociándose a otra articulación. En la clase pasada de ayer hablamos sobre los patrones evolutivos. Este patrón es migratorio. Posteriormente, ya en etapas más avanzadas, esta enfermedad tiene un patrón aditivo, ¿no? Entonces, por lo tanto, el patrón típico de esta enfermedad es el patrón migratorio. ¿Ya? ¿Correcto? No se vayan a olvidar, ¿eh? Pregunta de examen. Doctor, Dime. es migratorio que empieza en una articulación, ahí esa articulación va a mejorar y después pasa a otra. Y acumulativo es que se va sumando todo. Sería esto. Claro, te escucho un poco entrecortado, pero claro, cuando yo hablo de patrón, si eso es a lo que te refieres, es más o menos cómo evoluciona la artritis, ¿no? Dijimos que esta artritis suele coger, por ejemplo, manos, posteriormente se va a muñecas, posteriormente se puede ir a pies, ¿no? Que de acuerdo al orden de frecuencia, ¿no? Dijimos manos, muñecas, o pies, rodillas, ¿no? Caderas, hombros, así, sucesivamente, ese carácter migratorio, ¿no? El carácter aditivo es cuando se suman varias articulaciones en una sola. Por ejemplo, se suma el codo, se suman las articulaciones periféricas, es una sumatoria, no es el patrón aditivo, pero es más tardío. Acá la característica típica es que es migratorio, que es la más frecuente dentro de las formas de la evolución de esta enfermedad. Entonces, dentro de nuestras evaluaciones, tenemos que hacer una evaluación funcional de estas enfermedades reumáticas. A la cabeza, la artritis reumatoide. La artritis reumatoide, de per se también sola, no se presenta. Está asociada a otras enfermedades, como les dije. Esa asociación se llama síndrome de superposición. Puede estar asociada a otras enfermedades reumatológicas. La más frecuente que se asocia con enfermedad reumatoide es el síndrome de Sjögren. ¿Se acuerdan que les comenté que tenía una paciente con síndrome de Sjögren? ¿Se acuerdan? Les comenté ayer, creo que lo hablamos. Esta enfermedad que tiene sequedad de la boca, que tiene sequedad de las glándulas lacrimales, ¿no? Sequedad de las glándulas sublinguales, parotidias, no tienen saliva. También la paciente tenía artritis reumatoide. Esta enfermedad se suele asociar con la artritis reumatoide, o sea, artritis reumatoide más síndrome de Sjögren, síndrome de superposición. Per se, sola no puede aparecer con otra enfermedad reumatológica. La evaluación funcional, por eso es muy importante. Hay que hacer la evaluación de la calidad de vida, ¿no? Cómo este paciente va a trabajar, cómo va a estar dentro de su entorno familiar, su entorno laboral. En la seguridad social, mucho tenemos que restablecer y rehabilitar a los pacientes para que se vayan a integrar nuevamente a sus labores, para que sea una persona productiva y pueda seguir laborando, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer una evaluación de la calidad de vida. Asimismo, las evaluaciones radiológicas no son tan diagnósticas, pero sí son más evolutivas para ver cómo está yendo la enfermedad. Los exámenes laboratoriales, a la cabeza el factor reumatoide y el anticuerpo péptidocitrulinado. El péptidocitrulinado es un diagnóstico junto con el factor reumatoide de pronóstico. ¿No están? Pronóstico. Nos hablan de cómo puede ir la enfermedad. Títulos muy altos nos hablan sobre severidad. Los pacientes con mayor severidad son los pacientes que van a tener ¿más qué? Más deformación, ¿no? Más deformación, van a tener más anquilosis, van a tener más luxación. Entonces son los pacientes que van a tener una gravedad
que fácilmente van a tener limitación funcional. La evaluación clínica de cajón, o sea, es algo que no debe dejar pasar, ¿no? Evaluar al paciente cómo empezó el dolor, cuánto es la intensidad del dolor, si tiene algún síntoma asociado y todo lo que justamente hablamos el día de ayer. Ahora, en este videito, que creo que se los he pasado, vamos a ver, ¿no? Más o menos la evaluación, ¿no? De estos pacientes. Bueno, y el videito no sé por qué no se abre, pero sí, ustedes lo tienen. Deben haberlo visto cómo empieza la evaluación, ¿no? Cómo se hace la evaluación interfalángico proximal, interfalángico distal, a nivel de las palmas, a nivel del torso de la mano, a nivel de las muñecas, a nivel de los primeros dedos, flexión, extensión, evaluación, la técnica del squeeze, ¿no? Todas estas técnicas hay que evaluar a nuestro paciente. Al igual que la inspección a nivel de la rodilla, la técnica del cepillado, la técnica del signo del témpano, que también hay que evaluar, las líneas articulares, ¿no? Si hay un eritema, enrojecimiento, alguna lesión, algo que pueda nosotros inspeccionar, que nos puede llamar la atención, alguna deformación, tocar siempre la región posterior para saber si hay un quiste de Baker. El quiste de Baker es una afección como una bursitis que se produce a nivel del hueco popliteo de la rodilla, y este puede producir cuando se rompe un dolor que muchas veces es diagnosticado como trombosis, ¿no? Se rompe el quiste y un dolor muy intenso y el médico diciendo esto puede ser una trombosis, ¿no? Y es un quiste de Baker roto, ¿no? Diagnóstico diferencial, pregunta de examen, ¿no? Diagnóstico diferencial del dolor de quiste de Baker, trombosis venosa profunda. Acá está este video, sí se ve. Esta zona. Si existe deformación. Flexión. Te decía, como la artritis séptica, por ejemplo. Tetra de Celsius. Esto es lo que decíamos para ver lo que es el cepillado. Se presiona y se toca para ver el témpano, ¿no? Inclusive se puede ver el signo de la oleada hacia los costados. El signo de la oleada se puede palpar acá también. Siempre palpa. Esta zona de acá, el cóndilo femoral. Acá. Acá hay una bursa. Rotuliana. Después la es una deformación a nivel de la zona del tubérculo tibial anterior.
La contrapatía rotuliana puede estar asociada también a osteoartrosis, una patología muy frecuente. Y otras patologías traumáticas. Monoartritis en patologías traumáticas, dolor. La de Murray cuando hay problema de menisco, sobre todo traumáticas o por osteoartrosis. Es una manera como examinar los meniscos. Generalmente esto es en las esguinces traumáticas de rodilla. Monoartritis o esguinces traumáticas. Muy usada esto en los deportistas. Cajón posterior. Muy bien. De manera rápida de ver, acá está la de tobillo también. Ustedes lo tienen. Toda la articulación del infra.
¿no? Bueno, entonces, más o menos los videos que ustedes los tienen, los pueden ver y pueden repasar, inclusive lo pueden hasta practicar. Entonces, dentro de las escalas de evaluación tenemos las escalas numéricas, analógicas y verbales, las de Likert. Principalmente vamos a evaluar dolor, rigidez y fatiga. Entonces, dentro de todo esto, nosotros usamos muchas las escalas visuales. Como les dije, la escala de EVA es la que más característica que vamos nosotros a usar, y muchas veces usamos la numérica, hasta la analógica, ¿no? Esta es en la práctica, usamos la reglita, ¿se acuerdan que les comenté? ¿No? Y lo numeramos del 0 al 10, y de acuerdo a esto sabemos la intensidad del dolor. De acuerdo a la intensidad del dolor podemos dar tratamiento. Por ejemplo, si tengo un paciente con un dolor severo, ¿no? En una artritis reumatoide, ¿cuál sería el tratamiento? A ver, Nicole. Nicole Méndez. ¿Cuál sería el tratamiento? Primero con anti-inflamatorios. Antiinflamatorios. Después con corticoides. Después con corticoides, ¿no? A ver, la pregunta sería, ¿cuál es el antiinflamatorio de elección para acá? ¿Qué antiinflamatorio usarías? Te doy alternativas, ¿ya? ¿Usarías la aspirina? ¿Usarías el ibuprofeno? ¿Usarías el paracetamol? ¿O usarías los COX, el Celecoxib, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál usarías? Creo que las COX. Ya. Es importante recordar esto, ¿ya? Como un punto, de repente, cuando hagan terapéutica, ¿no? Por lo general, los dolores de las artritis mejoran con la aspirina, que es el tratamiento que se suele dar, que es el tratamiento ideal. Sin embargo, nosotros en la práctica clínica usamos los AINES, pero no usamos los inhibidores del COX-2 y el COX-1. Sobre todo el COX-2, no usamos, ese Celecoxib no usamos porque sabemos que el uso de estos antiinflamatorios incrementa los problemas de infartos, nos pueden dar infartos, ¿ya? Entonces, por esa razón no lo usamos. Preferimos usar el ibuprofeno, el naproxeno, ya a usar los inhibidores del COX-2. ¿Ya? Entonces, para artritis, correcto, usamos generalmente AINES, ¿no? Antiinflamatorios, y también podemos usar corticoides, pero principalmente en la cabeza, los AINES, diclofenaco, podemos usar metamizol, podemos usar ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco, indometacina, ¿no? Tantos antiinflamatorios que tenemos. ¿Ya? A ver. Doctor, dime. una pregunta. ¿Y el uso de metotrexato ¿Ya? es también para la artritis reumatoide? Sí, el metotrexato está dentro de los FARMES, dentro de los inmunomoduladores. Tenemos dos, nosotros, o sea, a la cabeza, lo primero que hay que grabar son los AINES. De ahí, corticoides en bajas dosis por los linfocitos T, ¿se acuerdan? CD4. Entonces, ahí ese es el tratamiento de inicio. Posteriormente podemos usar el metotrexato de 30 miligramos semanales, que ya están dentro de los FARMES. Ahora, también podemos usar la famosa ¿cómo se llama esta? La leflunomida. La leflunomida es un tratamiento que se usó, que antes, hace 10 años, si mal no recuerdo, fue la panacea, era el medicamento de elección. Cuando salió, fue el medicamento que todo el mundo dijo, este es el boom para la artritis, lo máximo. Dijeron, ya este es el top. Hicieron varios ensayos clínicos muy promisorios y llegaron a hacer muchos ensayos que ya iban a salir en un metaanálisis muy trascendental por esos tiempos, ¿no? Que la leflunomida era el tratamiento ideal, que ya el metotrexato versus leflunomida ya era lo máximo. Pero al final la leflunomida cayó porque no tenía buena tolerancia, el paciente no lo toleraba, el paciente no le iba bien, entonces cayó la leflunomida. Entonces, de todas maneras, el antiguo metotrexato sigue siendo el tratamiento promisorio. Si es que no mejora con los AINES, pasamos a metotrexato. Ahora, podemos usar inclusive el triple tratamiento. Podemos usar el metotrexato más la recontra archi super conocida hidrocloroquina, ¿no? O hidroxicloroquina, que estuvo de moda, que es un medicamento muy usado por los reumatólogos y lo usan bastante tiempo, la hidroxicloroquina y la sulfasalazida, ¿no? Que es la triple combinación.
hasta posteriormente usar los antifactores de necrosis tumoral. Los antifactores de necrosis tumoral tenemos el etanercept, el infliximab, el rituximab, si más no recuerdo. Entonces son medicamentos ya de cuadros más avanzados. Pero todos estos tienen que ser usados con el ácido fólico porque son muy anemizantes, producen anemia megaloblástica. Por eso siempre estos pacientes reumatológicos hay que darles ácido fólico 1 gramo o 1 miligramo al día, por lo menos, ¿no? Estas pastillas vienen, el ácido fólico viene en 0.5, ¿no? Entonces, acá vienen con una tableta de 1 miligramo asociada siempre por el riesgo de ser anemia megaloblástica. Por eso tendríamos que agregarle esta dosis de ácido fólico. Entonces, el triple tratamiento es algo que ya va en pacientes más avanzados, ¿no? Si el cuadro no remite o es muy agresivo. Entonces, sí, evidentemente, ¿no? Podemos usar el matrotexate a dosis de 30 miligramos semanales. Pero si es un paciente que viene con una intensidad de 8, dolor urente, muy, muy intenso, paciente que ha tomado demasiado, un dolor más nocturno. A ver, Carol, ¿qué le darías? ¿Qué tratamiento le darías? Tratamiento muy intenso en un paciente que se ha tomado bien y toda la noche ha tomado. Tú quieres darle algo para calmarle el dolor, ¿no? Entonces, y tú quieres saber, dosis terapéuticas, a ver. Acuérdate que las dosis terapéuticas, por ejemplo, las polimialgias reumáticas mejoran con los corticoides, ¿no? Esta enfermedad mejora con un medicamento. Ya, para ser más claro, es un paciente con una artritis gotosa. ¿Qué le darías para saber como terapéutica que este paciente está, digamos, es lo más probable que le pueda mejorar? ¿Recuerdas? Ya, es la colchicina. ¿Ya? La colchicina es el tratamiento de la artritis reumatoide, ¿no? Dosis altas de AINES, como la indometacina, y dosis de colchicina. La colchicina es el tratamiento también para la artritis gotosa que se da en estos pacientes, ¿no? Por eso recordemos que la colchicina es un medicamento súper archiantiguo, ¿no? Desde hace muchísimos años conocidos en la historia de la medicina. Entonces, es un tratamiento que se ha dado bastante para esta enfermedad de los príncipes, ¿no? Que es la artritis gotosa. Sobre todo en personas que consumen muchas dietas ricas en purinas, ¿no? Ricas en carnes. Entonces, aquí usamos nuestra escala analógica. Dime. Doutora, una pregunta. Entonces, la colchicina solo se va a dar en la artritis reumatoides en casos más graves? ¿O también? Claro, la colchicina es para la artritis gotosa. ¿Ya? Estamos hablando de este paciente, es un paciente con gota, artritis gotosa. Para artritis reumatoide, AINES, metrotexate y inhibidores de factores de necrosis tumoral. ¿Ya? Pero para artritis gotosa, como dijimos, este es un paciente que viene en la noche, en la emergencia, ha tomado mucha cerveza, es un paciente obeso, ¿no? Y viene con un dolor muy intenso, intensidad 8. Entonces le damos sus antiinflamatorios y a eso le agregamos colchicina, ¿no? El tratamiento mejora, entonces ya definitivamente es un cuadro que de artritis gotosa, ¿no? Que es parte también de la terapéutica en estos pacientes. Así como mejoran las polimialgias reumáticas con corticoides, la artritis gotosa mejora con estos medicamentos, ¿no? Con la colchicina. Dime, Nicola. Yo he leído también que para el tratamiento de la artritis reumatoide es necesario que la persona haga ejercicio físico también, si no el tratamiento no va a ser efectivo. ¿Sí? ¿Cuál? Aparte, ¿me dijiste? De la artritis reumatoide, que es importante que la persona haga ejercicios físicos para que el tratamiento, junto con la medicación. Ah, claro, sí. De todas maneras, forma parte también del tratamiento. Muy bien. Entonces, la artritis reumatoide tuvo criterios diagnósticos antiguos de la Academia Americana de Reumatología en el año 87, ¿no? Donde hablaba de rigidez matutina mayor de 1 hora, artritis de 3 o más áreas, que sea simétrica,
que hay un factor reumatoide positivo, nódulos reumatoides, artritis de manos, alteraciones radiológicas típicas como por ejemplo las erosiones o la osteopenia. Pero cuando esto se dio, muchos pacientes se diagnosticaron muy tardíamente, o sea, no fue muy efectivo, porque estas eran manifestaciones de una enfermedad que prácticamente ya había empezado mucho más antes y que muchas veces no había sido desestimada. Entonces, por esa razón lo dejaron de lado y ya no fue usada. Entonces, estos criterios antiguos inclusive hablaban de una enfermedad de más de 6 semanas, ¿no? Entonces, se cogió cuando se hizo cuando se hizo los nuevos esquemas de valoración, se tuvo que coger muchos aspectos, ¿no? Desde el compromiso articular hasta lo que vendría a ser el compromiso del tiempo, si era necesariamente tenía que ser más de 6 semanas. Para que sea más de 6 semanas se hablaba ya de cronicidad. Entonces, para hablar de cronicidad en las enfermedades reumatológicas se habla de más de 6 semanas. Entonces a esto inclusive le pusieron un punto en los nuevos criterios del 2010. Ya observen, ¿no? Si nos damos cuenta, esto es inclusive los nódulos reumatoideos. Los nódulos reumatoideos son signos de mal pronóstico. Un paciente con nódulos reumatoideos es un signo que está yendo mal el paciente. Tiene una progresión mala, es un mal pronóstico. Y los nódulos reumatoideos siempre tienen el factor reumatoide positivo, siempre. El 100% del factor reumatoide positivo es el nódulo reumatoideo. Entonces, ahora, cuando se hace estas clasificaciones, se tienen que evidenciar sinovitis, ¿no? Pero la sinovitis tiene que ser aplicado sin que algo no lo explique. Recordemos que la sinovitis puede aparecer también en osteoartrosis, una sinovitis reactiva, pero en cambio acá la evidencia es clínica, tiene que haber calor, tumefacción y todo lo que hemos estado hablando. Entonces, cuando se habló de los nuevos criterios del 2010, ya se habla de un puntaje mayor de 10, mayor de 6, perdón. Entonces, se categorizó desde lo que vendría a ser compromiso articular, hallazgos serológicos, el tiempo y los reactantes de fase aguda. Son los cuatro puntos que se usaron. Entonces, al compromiso articular se le dieron más puntajes, ¿no? Entonces, se usaron criterios mayores cuando eran más de 10 articulaciones. Se le dieron 5 puntos. O sea, si un paciente tiene más de 10 articulaciones comprometidas, ya tiene casi el diagnóstico, 5 puntos, acuérdense, más de 6, ¿no? Entonces, si una articulación mediana o grande inflamada, 0 puntos, recordemos. Por ejemplo, si es una cadera, no es artritis, ¿no? Si son 2 o 10 articulaciones medianas o grandes, por ejemplo, una rodilla, un tobillo, por lo general le ponen solo un punto, ¿no? Si es 1 o 3 pequeñas articulaciones inflamadas, por ejemplo, vamos a suponer las manos, ¿no? Las articulaciones interfalángicas proximales, le pone 2 puntos, más de repente una muñeca, ¿no? Pero si son más de 10, ya le están dando 5 puntos. O sea, digamos que el compromiso articular tiene el mejor puntaje. Los hallazgos serológicos, acá son 2 hallazgos serológicos típicos. Los anticuerpos citrulinados o contraproteínas citrulinadas. El hecho de que salgan negativos, 0 puntos. El hecho de que sea títulos bajos, le están dando 2 puntos. Pero si son títulos altos o más de 3 veces el valor, le están dando 3 puntos. O sea, ya tendríamos casi el diagnóstico, pero solo con 3 puntos. La idea es tener más de 6 puntos. La duración, bien dijimos, cuando tiene más de 6 semanas, se le da 1 punto. Menos de 6, 0 puntos. Los reactantes de fase aguda casi siempre están presentes en esta enfermedad. O sea, los vamos a ver sobre todo en etapas tempranas de enfermedad. Casi siempre, por eso cuando hacen la consulta pidan, ¿no? Proteína C reactiva, velocidad de sedimentación globular, suelen ser, suelen estar elevadas. Por eso en fases tempranas casi siempre lo vamos a ver. Y así hacemos el diagnóstico, con estos criterios clasificatorios de artritis reumatoide del 2010. Entonces, las del 2010 son las que actualmente están todavía presentes y es lo que nosotros estamos usando en este tipo de enfermedades. ¿Ya? Entonces, es importante. Ahora, nosotros tenemos que recordar que existe una valoración a nivel de lo que es el DAS-28. El DAS-28 es la evaluación de todas las articulaciones que fueron propuestas a inicios de los 90
para evaluar la actividad de la enfermedad en artritis reumatoide. Determina la continuidad de los cambios de tratamiento, así como la categorización del paciente en remisión o con actividad física. Son los pacientes que están en remisión o si están con actividad de la enfermedad. Entonces, esto nos va a permitir evaluar. La Asociación Americana de Reumatología lo recomienda, ¿no? Debido a que ofrece resultados confiables, es sensible a los cambios, discrimina bien los estados de actividad, tiene criterios de remisión y es factible de realizar en la práctica médica, ¿no? Son las 28 articulaciones que se va a valorar, ¿no? No solamente las tumefactas, o sea, no solamente las dolorosas, sino también las articulaciones tumefactas. Estas dos son una cosa es dolor y otra cosa es palpar lo que está hinchado. Estos dos puntos son los que nos vamos a valorar nosotros dentro del estudio de esto de la artritis reumatoide, si está dolorosa o si está tumefacta. Y los valores de laboratorio tenemos los factores retante agudo, la velocidad de sedimentación y el PCR, que son generalmente, como les dije, suelen aparecer en etapas tempranas. Y la escala analógica visual, que va a ser llenada por el paciente, que el paciente te lo va a decir, ¿no? Te va a señalar. Estos son los esquemas que vamos a tomar en cuenta. Esta es la evaluación que estuvimos hablando justamente al inicio, ¿no? A nivel interfalángico proximal, ¿no? Pulgar e índice, estamos palpando las articulaciones interfalángicas proximales, las metacarpofalángicas. Siempre se hace una flexión de 50 grados, así como lo hicimos en la práctica con la cámara prendida. Se palpa los márgenes de las articulaciones. Las articulaciones de la muñeca las hacemos una dorsiflexión y palpamos, ¿no? Una dorsiflexión de 10 a 20 grados y una flexión palmar de 10 a 20 grados para palpar si hay tejido sinovial engrosado. La articulación del codo también cuando hablamos, las flexionamos a 75 a 80 grados y palpamos la bursa, si hay líquido, bursitas por fricción o de repente quistes, nódulos. Buscamos siempre en el hipocóndilo si hay epicondilitis. La articulación del hombro, palpamos si hay sinovia engrosada, si tenemos tejido sinovial engrosado, palpamos. Las rodillas, como bien vimos en el video, vemos la palpación medial, lateral, ¿no? Y vemos la reacción del paciente al dolor. Si está muy tumefacto, podemos pulsar. Si vemos sinovia, podemos pulsar para hacer el estudio de los líquidos. Y estas son las clasificaciones del DAS-28, que es el Toy Score, muy usada por los reumatólogos. Siempre ponen sus figuritas para marcar cuáles son las zonas articulares comprometidas y evaluar en las próximas consultas, adolorida o edematosa. Si está hinchada, también lo marcan, si está dolorida, lo marcan, y en la próxima consulta el reumatólogo que vea va a ver si ha habido un patrón migratorio o un patrón aditivo, cómo ha ido complicándose. Si se dan cuenta, en este dibujito no tenemos el esqueleto axial, tenemos las articulaciones más pequeñas, entre las metacarpofalángicas, que son las que más se suelen afectar. Acá no se marca el pie, ¿no? Es más que todo un joint articular de 28 articulaciones, ¿no? Y se valora más que todo estas articulaciones de las manos para ver el score, si están adoloridas o si están edematosas, ¿no? Acá tenemos una valoración la tabla donde se anota el puntaje, ¿no? Se puede hacer una regla de puntaje global o puntaje global del paciente y del examinador para ver cuál es la intensidad del dolor. Y acá se da el puntaje del SDAI. El SDAI es un puntaje de la dolorabilidad y de las articulaciones, cómo se encuentran, si están adoloridas, si están edematosas, puntaje del paciente, puntaje del examinador, y se saca cómo se encuentra de acuerdo a un puntaje establecido, ¿no? Son tablas como manera de, ¿no? Puedan ver cómo se usa en las consultas reumatológicas, cómo se usa para saber cuáles son los puntajes de los pacientes y la actividad del mismo. La evaluación funcional mide el grado de discapacidad laboral o funcional del paciente y se utiliza de acuerdo a esta escala del HAQ, ¿no? Y se hace como un cuestionario, ¿no? Para ver las 20 actividades de la vida diaria agrupadas en 8 categorías: el vestirse, comer. Y para que tenga validez, el paciente debe responder por lo menos a 6 categorías, como lo vamos a ver acá, ¿no? Actualmente puede usted usar, entonces acá le ponen las actividades: vestirse o arreglarse. Por ejemplo, acá el paciente responde con mucha dificultad. Levantarse, el paciente responde, lavarse la cabeza sin ninguna dificultad. A levantarse de una silla que no tiene brazos sin ninguna dificultad, dice el paciente. Acostarse y levantarse de la cama con mucha dificultad, ¿no? Cortar su comida con cuchillo y tenedor no puede hacerlo. Imagínate cuántas limitaciones tiene este paciente.
levantarse, se sube con la taza o vaso lleno con mucha dificultad. Si nos damos cuenta, el paciente tiene una enfermedad aparentemente avanzada, se le va a sacar un puntaje. Abrir un cajón nuevo de leche no puede hacerlo. Si nos damos cuenta, sin dificultad, con alguna dificultad, con mucha dificultad, o no puede hacerlo. Entonces, caminar en terreno plano, ya, entonces acá subir 5 escalones y gradas, entonces acá con dificultad, acá sin dificultad aparentemente, según lo que hemos visto en el cuadro anterior, a ver, con alguna dificultad, acá con mucha dificultad, con alguna dificultad, en caminar el aire en terreno plano, ¿no? Ahora dice, por favor, Marco, cualquier ayuda o aparato que usted usa regularmente para estas actividades, ¿no? Entonces acá, vamos a ver, salida. Entonces acá puede, acá también nos sale de la higiene, ¿no? La higiene, el alcanzar o bajar algún peso. Si nos damos cuenta, hemos tratado de llenar para sacarle un puntaje, ¿no? Agarrar, abrir la puerta del carro, no puede hacerlo. Abrir frascos que han sido abiertos, no puede hacerlo. Y no puede hacerlo. Entonces este paciente pues tiene mucha dificultad. Hacer sus compras, subir y bajar del auto, si nos damos cuenta. En total, es 2.3, que es el grado de funcionabilidad que se le ha dado según este score. Esto lo pueden encontrar en internet, lo pueden descargar, ya, para que puedan de repente verlo, conocerlo, básicamente, ¿no? Y esto es la interpretación clínica. Si nos damos cuenta, su estado de severidad es mayor, ¿no? Está en más de 2 puntos, o sea, tiene un gran grado de severidad. El paciente tiene que entrar a una unidad de terapia de rehabilitación con ejercicios, digamos, precoces, o lo ideal para no llevarle a prácticamente a perder la funcionabilidad total, ¿no? Porque este paciente está llevando a la pérdida de funcionabilidad total según ese score. Ahora, la radiografía de la evaluación de daño estructural se hace con radiografías, ¿no? De cajón, radiografías de manos y pies, se tienen que hacer. Las radiografías de columna cervical también se tienen que hacer, radiografías de tórax ideal, ¿no? Y estos son los métodos de lectura que se suelen usar, ¿no? Los sitios de las erosiones, ¿no? Como les dije, a nivel de la cabeza de los metatarsianos. En estos puntos son donde se dan más las erosiones. Tenemos que buscar en la cabeza de los metacarpianos, en las cabezas de los metatarsianos, ¿no? A nivel apoficiario es donde más se dan las erosiones. Y también buscamos los pinzamientos interfalángico proximal, a nivel interfalángico, a nivel metatarsofalángica, también tenemos que buscar, ¿no? A nivel de la primera articulación falángica o interfalángica, también son sitios de pinzamiento y buscar los sitios de erosiones, ¿no? Como estamos viendo, y de acuerdo a esto se da un puntaje. También son escalas que se utilizan para poder valorar al paciente, puntajes de erosiones, puntajes de pinzamientos. De acuerdo a eso se ve el score de severidad. La resonancia magnética también es un método que nos ayuda, también tiene buena sensibilidad, ¿no? En relación a la radiografía es más sensible, sobre todo en las partes blandas, ¿no? La resonancia magnética nos permite ver muy bien las partes blandas, mejor que la radiografía. Todo el paquete blando, como acá, por ejemplo, se suele ver mucho mejor, que esté inflamado, mucho mejor. Evalúa y cuantifica la sinovitis, el edema óseo y las alteraciones tendinosas, ¿no? Y se ve muy bien, o sea, prácticamente todo este edema se ve mucho mejor en la resonancia que en la radiografía habitual, ¿no? Generalmente la resonancia puede aparecer en etapas mucho más tempranas. Por ejemplo, acá vemos un tendón comprometido con líquido alrededor, una tenosinovitis reumatoidea que ya empezó y que ni siquiera la radiografía lo ha podido ver. Entonces vemos acá presencia de fluido de una señal luminosa en las vainas de los tendones y una tenosinovitis, ¿no? Vemos acá y a la vez también puede verse erosiones. La resonancia tiene mucha sensibilidad. Es una técnica muy sensible, lo malo que es un poco cara y un poco dificultoso de poder tener. La ecografía también nos ayuda bastante. Podemos ver colecciones como acá. Esta es la cabeza del húmero, descendente del bíceps, ¿no? Porción larga. Y vemos una gran colección alrededor de lo que vendría a ser la bursa subdeltacromial, una gran colección secundaria de una artritis, compromiso de la articulación glenohumeral, ¿no? Entonces acá un gran compromiso artroideo con proliferación sinovial
¿no? La ecografía nos puede evitar muy bien el compromiso seroso, el compromiso inflamatorio y la proliferación sinovial, muy bien valorada por la ecografía. Entonces, tratamos de ver esto y debe quedar claro que la revisión de la escala funcional, básicamente me interesa saber algunos cuadros y que se aprendan pues los criterios de diagnósticos, ¿no? Los criterios de diagnóstico de lo que vendría a ser de la artritis reumatoide, ¿no? Sobre todo los del 2010. ¿Correcto? Eso es lo que yo creo que más o menos nos debemos llevar acá de la clase de ahora. Y rápidamente vamos a pasar ya a esta parte de interpretaciones de exámenes auxiliares. ¿Sí se ve, no? En la pantalla. ¿Se ve, chicos? ¿Pantalla? Sí. Sí se ve, ¿no? Bien, a ver, déjenme ver cómo lo hacer. Muy bien, entonces, esto está relacionado a lo que ya hemos visto, ¿ya? O sea, es un pequeño repaso de las cosas que hemos visto, lo vamos a ver ahora acá en las láminas, ¿ya? Para poder tener ya una idea más completa de lo que son las afecciones, los exámenes en afecciones articulares. Entonces, es clarísimo, ¿no? La enfermedad reumática constituye una causa importante de morbilidad en la población general. Hay más de 200 padecimientos que producen grados variables de dolor, discapacidad, deformidad, y siempre hay una influencia en el deterioro de calidad de vida, así como lo vimos en las escalas, ¿no? Que hemos chequeado, que hemos visto. Ahora, el 10% de la población general padece alguna enfermedad reumática. En el Perú es el 5%, en el mundo el 1%. Acá en México, que es este estudio, habla de porcentajes diferentes, ¿no? Los primeros motivos de invalidez total en países como en Estados Unidos, Canadá y México son los 10 motivos de invalidez. Y estudios realizados en México, la tasa de invalidez se ha calculado hasta 1.38 por 1000 derecho a bienes, ¿no? O sea, en relación a los seguros. Y las 4 enfermedades que se han considerado de especial relevancia son la artritis reumatoide, la osteoartrosis, la osteoporosis y el dolor de espalda baja. Esas son las 4 enfermedades principales que tienen especial relevancia. Y dentro de los exámenes de laboratorio, es importante saber que aquí las principales, como lo dijimos, tenemos el factor reumatoide. El factor reumatoide es una fracción o es un autoanticuerpo que va contra la fracción de la inmunoglobulina G. Acá quiero destacar algo. El factor reumatoide, como es un anticuerpo contra el factor de la inmunoglobulina G, ya, también hay un factor agudo. El factor agudo es el estudio del látex. El estudio del látex es para inmunoglobulina M. No, recordemos que lo agudo es la M, lo crónico es la G, ¿no? Entonces, aquí viene el examen del Walter Ross. El Walter Ross también es para inmunoglobulina M. Por ejemplo, hay veces se pide, no, hágame látex para factor reumatoide, y es lo que quieren ver la agudeza de la enfermedad. Cuando es agudeza, estudio de látex y Walter Ross, y si es evolución de la enfermedad, factor reumatoide solamente, ¿no? Que es IgG, ¿no? O sea, es contra la fracción IgG, que es lo que se da, ¿no? En un factor reumatoide, que es lo que se pide por lo general. Su sensibilidad es de más o menos un 75%, con una especificidad de un 70-90%. Es sensible, sí, pero en un 75%, pero no es muy específico. Esta sensibilidad se puede dar en otras enfermedades reumatológicas, en muchísimas, ¿no? En el lupus, en el Sjögren, en el SWI. Inclusive puede comportarse como un factor reactante agudo, ¿no? Puede aparecer, inclusive hasta en las infecciones. No me dice, es sensible, sí, pero no es muy específica. Inclusive en el 5% de personas sanas puede aparecer, y en el 15% de más de 65 años pueden tener un factor reumatoide positivo. Pero el tercio de estos pacientes suelen tener artritis reumatoide. No sirve como screening, no sirve como tamizaje, ¿no? Ni sirve como seguimiento, sino básicamente como pronóstico. Como bien le dijimos, los pacientes que tienen un factor reumatoide altamente elevado son pacientes que suelen tener mal pronóstico, ¿no? Entonces, los de mal pronóstico son generalmente los pacientes que tienen factor reumatoide positivo, anticuerpos citrulinados positivo, nódulos reumatoides y erosiones, ¿no? Esas son las 4 características de mal pronóstico, ¿no? Factor reumatoide positivo elevado, anticuerpos citrulinados positivos elevados, erosiones óseas en cabezas de metacarpianos, cabezas de metatarsianos principalmente,
nódulos reumatoideos y sobre todo en mujeres, ¿no? La mujer tiene mal pronóstico y sobre todo las de raza blanca, ¿no? Las chicas más blancas son las que tienen peor pronóstico también de artritis reumatoide. Entonces, generalmente suele estar elevada en 100% en los pacientes que tienen nódulos reumatoides, ¿no? O vasculitis. Y se eleva, como les dije, ¿no? En el lupus, Sjögren, hepatopatías, lepra, sarcoidosis, tuberculosis, etcétera, ¿no? En muchas enfermedades se puede elevar. Y el anticuerpo antipéptido citrulinado o anticitrulina tiene una sensibilidad similar. Es muy similar su sensibilidad, pero es más específica. Es más específica hasta en un 90%. Muy específica hasta un 90%. Y el ANA, anticuerpos antinucleares, pueden aparecer hasta un 30% en títulos bajos. Acá lo que nos debe interesar, y como se los dije, es el factor reumatoide y los antipéptidos citrulinados, que es lo que básicamente vamos a ver, ¿no? Ya les dije los factores de mal pronóstico. Uno es la edad, las mujeres, la afección radiográfica desde el inicio, estos factores, estos marcadores muy elevados, los nódulos reumatoides, la persistencia de brotes durante un año. Estos pacientes que tienen brotes durante un año no mejoran con nada. La verdad que es bien complicado tratar a estos pacientes cuando su enfermedad se extiende a más de un año, ¿no? Sobre todo más de 6 meses, un año ya es mal pronóstico, ¿no? Van a tener, digamos, mucha limitación funcional. El nivel socioeconómico bajo también es un signo de mal pronóstico y afección de más de 20 articulaciones. Ya estos pacientes están severamente comprometidos. Muchos inclusive se logran postrar. He tenido pacientes con artritis reumatoides postrados que no pueden mover sus articulaciones. Una enfermedad muy severa con mucha afección. De todos estos marcadores, el que usamos más son el BCG y el PCR. La esperanza de vida se acorta de 3 a 7 años y está muy ligada a artropatías más graves. Acá, por ejemplo, tenemos las infecciones, hemorragias, enfermedades cardiovasculares, ¿no? Que se suelen asociar a estas enfermedades de artropatías graves, ¿no? ¿Cómo son los hallazgos radiológicos? Bien, le dijimos, ¿se acuerdan de la salchicha? ¿No? Lo más precoz es la tumefacción de partes blandas. La osteopenia también, la pérdida de la densidad cálcica, es una característica también precoz. Las erosiones, que es un signo de mal pronóstico. Los quistecitos que se forman o pérdida del cartílago, las luxaciones, subluxaciones. Y hay veces esa radiografía puede ser normal, ¿no? ¿En qué casos puede ser normal la radiografía? A ver, Laisa, ¿en qué casos la radiografía puede ser normal? ¿En qué artropatía la radiografía está normal? ¿Y es una artritis? No sé. ¿No te acuerdas, Laisa? Es una enfermedad que produce erosiones. Es una artritis no erosiva. En el lupus, muy bien. Entonces, la resonancia magnética de las manos ofrece mayor sensibilidad, bien lo dijimos. Acá tenemos las erosiones, observen acá, observen cómo estas mordiditas. ¿Ven? Cómo está erosionando ese huesito. Por eso ustedes tienen que ver con su lupa las radiografías. Ya miren si hay erosiones, chequen bien la radiografía. Observen acá esta otra erosión en la cabeza de los metatarsianos. Acá es también a nivel articular. Este es en la mano. Este es metacarpianos y este es metatarsianos. Igual acá, inclusive acá hay un quiste óseo. Observen, es una geoda. Pero acá hay erosiones, geodas o quistes condrales, y acá hay erosiones. Inclusive acá ya hay un compromiso articular con el signo de la gaviota, ¿no? ¿Se acuerdan del signo de la gaviota? Estas son las alas de la gaviota, donde ya hay una anquilosis. Acuérdense, 3 características de la artritis. ¿Cuáles son? Deformación, anquilosis y luxación, ¿correcto? Entonces acá se ve los quistes, la deformación, la anquilosis, acá ya hay anquilosis, no hay luxación. Acá observen, esta es la apófisis estiloides, ¿se acuerdan que les comenté? Signo precoz de erosiones. Observen, miren, esta apófisis estiloides está comida. ¿Ven? Acá está comida. Esto es lo normal. Esta es la cabeza del cúbito, o la apófisis del cúbito. Y observen acá la apófisis estiloides del cúbito, cómo está destruido por una erosión. Con lupa, ¿ya? Con lupa, chicos. Acá vemos osteopenia y articular y erosiones. Ya, una marcada osteopenia. Acá ya ven luxación. Acá también tiene fractura, ¿no? Pero acá ven desviación de los dedos. Acá ya hay. Ahora, ¿por qué se rompen los huesos? Se rompen por la osteopenia o la osteoporosis.
Hay una pérdida de la densidad cálcica, el hueso es más débil, se rompe con facilidad. Este es un pie con desviación, observen esta gran desviación. Y acá hay luxación, deformación, luxación. Acá ya vemos en cuello de cisne, observen, acá ya hay anquilosis, deformación, anquilosis, deformación. Al igual que acá. Pero acá, si se dan cuenta, este es en punta de lápiz. Esta es una imagen en punta de lápiz. Acá ya se está habiendo una articulación más telescopada. Se está metiendo esto a la otra articulación. Esto se suele ver en la artritis psoriásica, que es una artritis muy mutilante, es muy avanzada. Estas son las seronegativas. Las seronegativas están las artritis psoriásicas, las espondilitis anquilosantes, ¿no? El síndrome de Reiter, ¿no? Son seronegativos, ¿no? Acá esto es una seronegativo, es muy característico la imagen en punta de lápiz y el telescopamiento, ¿no? Gran deformación, inclusive puede haber necrosis, ¿no? De hueso. Acá vemos que también hay pinzamiento bien marcado, acá vemos erosiones, acá hay erosiones, ¿no? Y aquí en esta articulación vemos que ya hay artrosis a nivel de la primera articulación, vemos acá esclerosis, hay más artrosis que erosiones. Aquí al igual hay un componente inflamatorio a nivel de la zona de la inserción del tendón de Aquiles, con inclusive la formación de un espolón calcáneo, ¿no? Y una artritis reactiva. Igual acá, signos de artrosis con engrosamiento y esclerosis subcondral, ¿no? Acá también vemos que hay deformación, luxación, observen, deformación, luxación. Esto lo he sacado de unos libros de radiología, de las esencias de radiología, me parece bien académico, ¿no? Con pérdida y erosión de la articulación. Observen acá, esclerosis, erosión, deformación, pinzamiento. Y bueno, y la gammagrafía, ¿no? Que es una técnica que también se puede usar, sobre todo en artritis séptica. En artritis reumatoide como que no tiene mucho uso, pero podemos ver todo el esqueleto. Esto se pone una sustancia radioactiva, ¿ya? Y podemos ver dónde capta más el radiotrazador, ¿no? En este caso, esto es una metástasis ósea, vemos varias captaciones, no es una artritis reumatoide, es básicamente para ver el diagnóstico diferencial. Entonces fue un paciente con un cáncer de colon que había metastizado a los huesos, ¿no? Y que había poliartralgia, ¿no? Pero era una poliartralgia secundaria de un tumor primario, o sea, era una metástasis. Nosotros queríamos saber si era metástasis y se hizo una gammagrafía y se encontró varias zonas de captación, observen, varias zonas de captación de este radiotrazador, sustancia redentiva, que se pega en unas áreas del hueso, que son zonas de metástasis. Pacientes con poliartralgia era secundaria al cáncer, ¿no? Una metástasis, dolor oncológico. Y esta es una imagen en coronal, un gradiente potencialmente 2, donde vemos, ¿no? Muy bien, observen cómo se ven muy bien las sinoviales, el líquido sinovial, las cápsulas se ven muy bien en la resonancia, y nos puede ver muy bien todas las partes blandas, ¿no? Bien delimitadas, con buena información de toda la parte blanda, es lo más característico de la resonancia magnética, ¿no? Nos da cortes coronales, axiales, oblicuos, el corte que quieras, tú puedes ver en la resonancia magnética. En la columna vertebral, muy bien lo hablamos, en las espondiloartropatías en la tomografía se pueden hacer reconstrucciones, estas son tomografías con reconstrucciones, se puede ver muy bien la presencia de los osteofitos marginales que forman los puentes llamados sindesmofitos. La unión de dos picos de loros o osteofitos forman sindesmofitos, como acá, observen. Acá está formando un gran pico de loro que se está uniendo al otro pico de loro y ya está formando un sindesmofito, ¿no? Las articulaciones histeropoficiales comprometidas en una espondiloartrosis bien marcada, inclusive con aire, ¿no? Aire a nivel de las zonas de los discos intervertebrales. Acá vemos las articulaciones interfacetarias comprometidas por un cuadro de osteoartrosis bien significativa. Recordemos, osteoartrosis porque es columna vertebral, ¿no? La artritis no suele acoger estos, la artritis reumatoide no suele acoger acá, no es la afección típica, salvo que sea una artritis seronegativa como el signo de la caña de bambú, que es la espondiloartritis anquilosante. Acá una radiografía de pulmones que también nos va a ayudar
¿no? En este patrón intersticial, en un pulmón reumatoideo, un paciente que tiene una enfermedad avanzada reumatológica, con mano en ráfaga y con este patrón intersticial típico de un pulmón reumatoideo. Aquí también tenemos un pulmón con derrame pleural, un pulmón reumatoideo, que no solo se ve el derrame en artritis reumatoide, también podemos encontrar en el lupus, ¿no? Son dos enfermedades que pueden aparecer con derrame, ¿no? Aquí una valvulopatía con corazón grande, secundaria en un paciente con artritis reumatoide. Miren su tomografía con un patrón intersticial, bien marcado, un patrón intersticial, un compromiso severo intersticial, ¿no? Y aquí con derrame pleural, que también se puede dar, y derrame pericárdico, ¿no? Más común se suele ver las policerositis, derrame pericárdico, derrame pleural, ascitis en las enfermedades como el lupus, ¿no? El lupus suele ser mayormente más policerositis que la artritis reumatoide. Y aquí la ecografía también nos da una gran ventaja. Observen, esta es una falange y esta es otra falange, ya a nivel de articulación metacarpofalángica, metacarpo y las falanges. Observen la sinovial en este otro corte transicional. Observen una pequeña señal con el Doppler de alta resolución y vemos la proliferación sinovial, ¿no? Miren la actividad vascular que tiene este paciente, ¿no? Que nos habla de que ya es un compromiso sinovial bien avanzado, ¿no? Este paciente debería estar con tratamiento con metrotexate para disminuir este cuadro inflamatorio severo. Acá vemos inclusive hasta las erosiones, ¿no? Inclusive ven acá la cortical de esta zona metacarpofalángica y vemos acá que se pierde la cortical, ¿no? Esta pérdida de la cortical es una erosión. Observen cómo la ecografía como un papel vital, ¿no? Cómo la ecografía en unas manos expertas nos puede dar mucha información, como esta ecografía que nosotros estamos viendo acá. Entonces, tenemos, clarísimo, ¿no? La radiografía de manos a la cabeza, de ahí, o la radiografía, los rayos X, de ahí tendríamos la tomografía, si queremos ver a nivel axial con reconstrucción. Tenemos la resonancia que nos puede ver las partes blandas, la gamografía si queremos descartar una enfermedad tumoral metastásica, o la ecografía si podemos ver las pequeñas partes y diferenciar cómo se encuentra la enfermedad, o podemos ver hasta erosiones localizadas, ¿no? Entonces estos son los exámenes auxiliares que nosotros vamos a ver y que vamos a anotar acá dentro de dentro de la evaluación de nuestros pacientes. ¿Ya? Entonces, este es un tema muy interesante que nos va a ayudar a valorar a nuestros pacientes desde el punto de vista del diagnóstico diferencial, desde el punto de vista de la evaluación de nuestros pacientes. Entonces, en síntesis, a ver, nosotros tenemos que recordar que esta enfermedad, dentro de las características o los criterios de la Academia Reumatológica Americana, ¿no? Debemos tener en cuenta la parte articular, la parte serológica y el tiempo de enfermedad. Esos son los tres principales requisitos que nos pide estos criterios, ¿no? Son lo principal. El tiempo es básico. Una enfermedad más de 6 semanas me habla de cronicidad, y esta enfermedad es crónica, no es aguda, es una enfermedad crónica, es una enfermedad sistémica, y es una enfermedad recurrente, o sea, que va a recurrir, que va a avanzar, ¿no? Y que va a ir, digamos, comprometiendo otros órganos, ¿no? Es la característica principal. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a ir viendo qué exámenes le vamos a pedir, cómo vamos a enfocar la enfermedad y saber cuándo es una oligoartritis, cuándo es una poliartritis y cuándo es una monoartritis. De acuerdo al comportamiento articular, nosotros más o menos vamos a diseñar nuestro flujo, vamos a diseñar nuestra evaluación de nuestros pacientes. Entonces, ese es un punto clave, ¿no? Y esta enfermedad, por lo general, su afección va a ser desde las zonas metacarpofalángicas, interfalángicas, la muñeca, metatarsofalángica, rodilla, cadera y hombros. Así es lo que esta secuencia ustedes deben tenerlo en cuenta para hacer su evaluación. Muy bien, ¿alguna pregunta, chicos? Recuerden que la próxima clase ya es lo último, que es la fisiopatología. Entonces, y ahí ya nos tocaría la evaluación. Entonces, pregunten, no hay ningún problema. Sáquense de dudas.
tema, si se dan cuenta, es muy amplio, ¿no? Por ejemplo, en el lupus hay libros completos. De todos estos exámenes auxiliares de imagen, lo primero, o sea, lo más pedido viene a ser la radiografía. Porque Sí. ¿en qué caso yo, por ejemplo, podría pedir una ecografía? O sea, no entendí muy bien cómo, no, o sea, cuáles puedo pedir para determinado caso. Entonces, Ya. por lo que puedo ver, lo primero es la radiografía. La radiografía, así es. La ecografía principalmente lo usamos más en monoartritis, ¿no? Donde tenemos una afección articular, vamos a decirlo en términos claros, hinchada. Yo tengo hinchada la rodilla, voy a una ecografía. Yo tengo hinchada la mano, voy a una ecografía. Quiero punzar el paciente, quiero ver si tiene líquido o no, una ecografía. Entonces, quiero determinar si lo que palpo es sinovial o lo que palpo es líquido, una ecografía. Porque es muy diferente que yo tenga una sinovitis a que yo tenga un quiste, ¿no? Entonces, ahí la ecografía me va a poder determinar si es líquido o no es líquido. Y si es líquido, lo punzo. Aspiro, lo cultivo y lo valoro, ¿no? Ahora, el resto sí se puede catalogar con el examen físico, ¿no? Por ejemplo, cómo diferencio un nódulo reumatoideo de un tofo gotoso, ¿no? O así sucesivamente. La ecografía me ayuda a discriminar si es sólido o líquido. Desde ahí, de cajón, una ecografía. La radiografía no me va a aportar lo que es partes blandas, ¿no? No me va a aportar. Ahora, si el paciente tiene más dinero, pues obviamente una resonancia, ¿no? Pero por lo general la ecografía no saca de apuros, ¿sí? Inmediatamente. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, Doctor, dime. y con relación a la resonancia magnética, ¿cuál sería algo que yo solo puedo ver con ella? ¿O cuál sería la finalidad principal? Con la resonancia magnética. Ya. Mira, la resonancia magnética valora más lo que son partes blandas, ¿no? Las erosiones precoces te da, o sea, los signos más precoces, resonancia magnética. No, es una técnica ideal, ¿no? Es una técnica muy moderna, es ideal, se está usando en muchas partes del cuerpo, en muchas especialidades, ¿no? Y que hoy en día tiene mucha relevancia, ¿no? La resonancia magnética nos ayuda a diferenciar muy bien las partes blandas, de una manera magnífica. Las imágenes son fenomenales, ¿no? Son imágenes anatómicas muy bien diferenciadas y hoy en día hay hasta estudios funcionales con la resonancia magnética. Nos ayuda bastante, ¿no? Si tuviéramos la posibilidad de pedir una resonancia, yo diría una resonancia antes que una radiografía. Te da lo más precoz. Te ve muy bien las erosiones, te ve muy bien la sinovial, inclusive en la zona cladoxoidea, la resonancia magnética es la que te ve el panus a nivel de la zona del apoyo odontoides. Ahí es donde nosotros pedimos resonancia, ¿no? Yo recuerdo cuando roté en Revaliati, nosotros con pacientes con dolores de cuello o ya con problemas de cuadriplegia, artritis reumatoide, le pedíamos resonancia. No le decíamos radiografía de cervical, ya no pedimos radiografía cervical, es muy poco, ¿no? Solo si no tiene las posibilidades, el paciente le pide radiografías cervicales frontal, de perfil, en hiperextensión, en hiperflexión. No, entonces sí le puedes pedir, pero por lo general ya no más es la resonancia magnética. Definitivamente es la técnica ideal. Lo que es panus sinovial, tejido proliferativo, resonancia magnética. No hay forma. Definitivamente nadie le gana a la resonancia. Ahí es donde tiene mucha sensibilidad hasta un 96, 98% la resonancia magnética. Nadie le gana. Es altísimo. Es muy sensible y también es altamente específico. Entonces, ahí de cajón, resonancia magnética. No hay otro. Muy bien, chicos. Entonces, ya el jueves nos tocaría hacer fisiopatología. Y ya con eso estaríamos terminando nuestra rotación osteomuscular. Tengan todas las preguntas preparadas. Si necesitan saber algo más, lean un poquito más. Vean los temas que se les ha dado, vean sus revistas. Asimismo, también
miren los videos, traten de practicar de repente con sus familiares, ya que ahorita no tenemos la oportunidad de tener a los pacientes a la mano, que practiquen con sus familiares, examinen las manos, examinen los codos, los hombros, si tienen alguna abuelita, toquen en las manos, se van a dar cuenta que ahí se van a dar con sorpresas, que van a tener por ahí sus afecciones articulares, sus osteoartrosis. Observen, vean la dirección, o sea, la simetría de las manos, observen, inspeccionen, ausculten, ¿no? Vean si hay crépitos, no crepitan las rodillas, examinen a sus familiares, que creo que es lo que tienen más cerca a todos. Muy bien, chicos, entonces ya nos veríamos el jueves, ya, y ya estoy preparando las preguntas, que prácticamente es las clases, ¿no? No es más que todo eso. Listo, chicos, nos vemos, cuídense, hasta el jueves. Gracias. Gracias, doctor. Nos Buenas vemos, noches. chicos, nos vemos. Gracias, doctor. Chao, nos vemos. Chao, chao.